Gutiérrez, Jessica Jerez y Valeria, y se me perdió el apellido. Perdón, que vuelva. Ah, no importa, no importa. Valeria Gutiérrez. Ahora sí. Bueno, como ya mencioné, íbamos a hablar sobre lo que es una propuesta didáctica. ¿Cómo se produce una unidad didáctica? Bueno, en la educación inicial, la planificación como intervención docente adquiere estructuras de organización de la enseñanza que pueden ser, por un lado, las unidades didácticas y por otro lado, los proyectos. ¿Qué concepto o qué definición tiene unidades didácticas? Dice que es la ciencia de educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de conseguir la formalidad intelectual del educando. Por otro lado, tenemos los proyectos, que son un modo de organizar los procesos de enseñanza, aprendizajes, metodológicamente a partir de situaciones problemáticas vinculadas con la realidad. Tanto unidades didácticas y proyectos se complementan, son dos elementos que se complementan para lograr una didáctica, una propuesta acorde a lo que vamos a explicar ahora. Sí, siguiente. ¿Cómo explicaba? Cuando la autora se refiere a que son complementarias, lo que yo quiero decir que como futura docente, en otra postura, a la hora de que tengamos que sentarnos a planificar o a escribir una unidad, va a ser imposible no encontrar una interrelación entre todos los elementos. O sea, es como hacer pan. Si hay harina y no se mezcla con agua, no hay masa. Con la unidad didáctica es lo mismo. Tienen que existir sí o sí factores fundamentales para poder llegar a esta propuesta. Si bien no hay una sola forma de hacer una unidad didáctica, porque eso tiene que ver con la postura del docente que tengamos cada persona, hay elementos que sí o sí que son como exclusivos que debemos tener en cuenta a la hora de plasmar nuestras ideas o nuestros procedimientos para que lleguen a las aulas. Y una de esas es partir del recorte. ¿Cuál es la finalidad de un recorte significativo del ambiente? ¿Qué nos permite? Nos permite planificar todo un itinerario de actividades donde el recorte se transforma en el objeto de indagación, del vínculo y del interrelacionar todo aquello conectado con lo social, con lo natural, en sí, con lo que rodea al niño, donde, como diría Silvia Rebaglietti, con esas miradas distintas a lo nuevo, a mirar la infancia de manera plural, por las diferencias infancias que hoy se están encontrando. Bueno, ¿cuáles son los propósitos? Bueno, ya se sabe que es llegar a un conocimiento para los niños. ¿Qué se debe tener en cuenta? Esto, que a partir del recorte, lo que sale, el interés del niño, ¿qué podemos enseñarle que en el niño se produzca un aprendizaje significativo? Y con esto me suma a que esta educación se tiene que llevar a un nivel de globalización. ¿Por qué? Porque se busca en el niño transmitir la idea de generar una educación donde le podamos enseñar más habilidades, más conocimiento, algo que lo prepare, que lo enfrente en este caso que sale de jardín a la primaria, a ese mundo nuevo, a esos conocimientos nuevos, a la vida diaria. A ver, discúlpame, Maika.
Aguardame un minuto. Sí. Hay, hasta acá pude ver que hay 2 o 3 errores de conceptualización y por eso quisieran que nos llegáramos al final y me detengo acá. En Bueno. primer término, el jardín de infantes o el nivel inicial en sí mismo tiene su propia propuesta. Y es un error conceptual interpretar que el nivel inicial es la preparación para. No es la preparación para la primaria como no lo es la primaria para la secundaria. Cada nivel tiene su intencionalidad, que le es propia. Por eso es que no hablamos más o se ha dejado de utilizar el término de educación preescolar, porque pareciera que con esa denominación los niños no asistían o no tenían o no accedían a la escolaridad. Era preescolar, cuando ya está inserto en un determinado nivel con una determinada intencionalidad pedagógica, ¿sí? Que le es propia de ese nivel. No es que el jardín prepara para la primaria. Y después, en la primer, y hay 2 o 3 cuestiones. En la primer, Sí. volvé, María, por favor, a la diapositiva anterior. Acá. ¿Ahí? Sí, acá hay un error conceptual, porque ustedes definen unidad didáctica con la definición de la didáctica. La didáctica es la ciencia que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa no es la definición de lo que es una unidad didáctica. La unidad didáctica es eso que estaba hablando Maika, que es el recorte de la realidad. Es un recorte de la realidad, sería el recorte de un contexto de la realidad. Sí. Exacto. La unidad didáctica. Exacto, pero acá ustedes ponen unidad didáctica, Sí, no, no. ciencia de la educación que estudia, ¿sí? Eso es la definición de la didáctica, no es la definición de unidad didáctica, son 2 cuestiones diferentes. La unidad Claro, didáctica no va unidad. refiere al modo, a uno de los modos en los que se puede planificar en el jardín de infantes, ¿sí? Gracias Sí. por avisar. Jessy dice que se va a cortar, entonces tal vez convenga, cortamos acá y volvemos a entrar. Así no nos quedamos con las Bueno. palabras a medias. ¿Sí? A ver. Sí, queda un minuto.